El PP vuelve a ser el ganador de las elecciones en Castilla y León y hoy el respaldo a Fernández Mañueco ha sido unánime en su partido. Día de celebración para los populares y para los socialistas. La segunda fuerza, pero que también crece y frena la debacle de sus últimas citas con las urnas en otras comunidades. Tenemos que hacer un proyecto de futuro. Por cierto, tengo que decir que una buena base sería el documento que firmamos hace 4 años entre el Partido Popular y Vox para poder llegar a un acuerdo. Con esa espinita clavada de no haber sido primera fuerza política, que era nuestro objetivo, seguimos pisando calles, seguimos teniendo hambre de gobierno, seguimos configurando una alternativa, tenemos un proyecto. Buenas tardes. Las subidas del PSOE y sobre todo del PP en Castilla y León dan un respiro al bipartidismo en nuestra comunidad. Aún así, no hay mayorías absolutas y los populares están abocados a la negociación. La suma con Vox es suficiente y desde hoy ambos partidos marcan posiciones de salida para ese diálogo. Verónica Melendre. PP y Vox suman 47 procuradores, son 5 más que los necesarios para obtener mayoría absoluta. En sus manos está llegar a un acuerdo de gobierno. La primera cita importante es el 14 de abril, es la fecha establecida para constituir las Cortes de Castilla y León. La cuarta fuerza política en el Parlamento es la Unión del Pueblo Leonés, que mantiene sus 3 asientos, aunque este 15M ha golpeado a los partidos localistas, sobre todo a Soria, ya que pasa de 3 procuradores a 1. La división en los partidos a la izquierda del PSOE también los ha castigado y se quedan sin nada de representación. La guerra de Irán sigue disparando los precios de los combustibles, sobre todo del diésel, por encima de la gasolina, y azota especialmente al sector del transporte y al agrario. Este mismo viernes, el Gobierno va a aprobar un paquete de medidas para contener el alza de los costes. Comienza la segunda semana de huelga de médicos. Aquí en Castilla y León la ha secundado hoy el 19% de los facultativos, con un mayor seguimiento en las provincias de Burgos, León y Soria. Los médicos reclaman al Ministerio de Sanidad un estatuto marco propio que contemple las peculiaridades de su sector. Vamos a desmenuzar todos los datos que nos dejó la jornada electoral de ayer. El Partido Popular vuelve a ser la fuerza más votada en Castilla y León y además toma impulso, crece en votos y en escaños en las Cortes. Tendrá esta legislatura 2 más porque ha conseguido 33 asientos. Aún así, no son suficientes para formar gobierno. Comienza, por tanto, el tiempo de las negociaciones y de eso ya se ha hablado hoy en Génova. Sí, se abre ahora una nueva fase de diálogo, de conversaciones tras los resultados de ayer. Alfonso Fernández Mañueco ha recibido esta mañana su llegada a esta sede de Génova 13 con aplausos, con ovaciones. Ha hablado también, no descarta Mañueco, un acuerdo con Vox. Ha mencionado, de hecho, que el documento marco que ya sentó las bases del acuerdo entre ambas formaciones hace 4 años puede ser una buena base para comenzar las conversaciones actualmente. Reiteraba también que a pesar de que va a dialogar con todas las formaciones, no hay acuerdo posible con el Partido Socialista, con el sanchismo. Decía, ya ha reiterado también que su prioridad sigue siendo gobernar en solitario, que eso es lo mejor para Castilla y León. Alberto Núñez Feijóo recibía con un abrazo a Alfonso Fernández Mañueco en la sede del PP de la calle Génova, donde los populares lo han aclamado tras su victoria electoral. Por un lado, el respaldo al balance de gestión y al proyecto de futuro. Y en segundo lugar, también nos han dicho que tenemos que dialogar. Lo decía antes de la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, en cuyo comienzo también ha sido ovacionado. Fernández Mañueco pide negociar, menos con uno. Con los dirigentes del sanchismo en Castilla y León no vamos a pactar nunca ningún acuerdo de gobierno. Aunque dice que la experiencia le indica que lo mejor para mi tierra, para mi comunidad autónoma, ha sido un gobierno en solitario. Señala Vox por dónde empezar a negociar. No se trata de sillones, no se trata de sentarnos en el gobierno o no. Tenemos que hacer un proyecto de futuro. Por cierto, tengo que decir que una buena base sería el documento que firmamos hace 4 años entre el Partido Popular y Vox para poder llegar a un acuerdo. Es un camino que discurre de forma paralela a los suyos, el de la extremeña María Guardiola y el aragonés Jorge Azcón.
Y en esa Junta Directiva Nacional del Partido Popular también ha hablado su líder, Alberto Núñez Feijóo, que se ha dirigido a la formación de Santiago Abascal en un tono más duro del habitual. Asegura que en Vox no hay objeciones de fondo al documento marco que ya propuso el Partido Popular hace varias semanas para establecer esas negociaciones en los gobiernos autonómicos. Acusa a Vox de poner excusas y dice que esto es una situación que debe terminar ya. Feijóo ha asegurado también que solo hay una opción para el gobierno en Castilla y León, que pasa por un gobierno de su partido, del Partido Popular, con el apoyo de Vox. De lo contrario, si no, ha dicho, se está poniendo en juego la alternativa para España. Las urnas solo señalan una posible: un acuerdo para que el Partido Popular lidere los gobiernos con el apoyo de Vox. Y todo lo demás es ruido. Por eso quiero que hablemos más de ideas que de siglas y que hablemos más de proyecto que de partido. ¿Por qué? Porque nos estamos jugando una alternativa para España. Fuimos responsables presentando ese marco. Ese es nuestro punto de partida. Después, cada territorio tiene sus particularidades y cada negociación tendrá sus matices. El PSOE se mantiene en la segunda posición en las Cortes y consigue frenar la mala racha de los últimos comicios autonómicos, los de Aragón y Extremadura. Es más, crecen porcentualmente y en número de escaños. Los socialistas tendrán 30 asientos en el Parlamento Autonómico. Hoy también ha sido un día de celebrar resultados para ellos. Una reunión de más de 2 horas, el Partido Socialista de Castilla y León lo deja claro. Para ellos la campaña electoral empieza hoy. Lo que habrá que determinar será la duración de la misma. Defienden. Carlos Martínez asegura que tiene esa espinita clavada de no haber sido la fuerza más votada en Castilla y León, pero que desde el PSOE tienen hambre de gobierno. Una reunión, la de la Comisión Ejecutiva Autonómica, en la que se ha fijado el calendario a corto plazo con 3 tareas pendientes. La primera de ellas, la constitución del grupo parlamentario. La segunda, reunirse con las partes implicadas para poder constituir la mesa de incendios. Y la tercera cita, los encuentros con colectivos feministas para poder adaptar la ley de violencia de género. Además, Carlos Martínez ha manifestado que no va a facilitar ningún gobierno de Fernández Mañueco porque, insiste, las reglas del juego había que fijarlas antes de empezar el partido. El Partido Socialista de Castilla y León tiene hambre de gobierno, tiene hambre de seguir pisando calle, tiene hambre de darle un vuelco a esta tierra, ¿no? Y por tanto no bajamos brazos, sino que precisamente lo que hacemos es generar una hoja de ruta, un calendario claro para comenzar hoy esta nueva campaña electoral, que no sabemos si tendrá una duración de 2 meses o tendrá una duración de más años. En Ferraz califican de buenos los resultados obtenidos por el Partido Socialista y respaldan y felicitan a su candidato Carlos Martínez por la mejora en votos y también en escaños. Dicen los socialistas que con estos resultados el Partido Socialista es la única alternativa al PP e insisten en su preocupación por esa dependencia que dicen tiene el Partido Popular con Vox. Además, señalan que un pacto con la ultraderecha nunca sale gratis. Por eso, dicen, el Partido Socialista estará vigilante. La dependencia del Partido Popular a Vox y lamentar que la ultraderecha, por la política aplicada por el Partido Popular, vuelva a tener la llave de la gobernabilidad y de alguna manera la inestabilidad en las diferentes comunidades autónomas. La mejora en los votos y en los escaños que hemos obtenido en Castilla y León, reafirmando pues que se consolida el Partido Socialista como la única alternativa real al Partido Popular en Castilla y León. La tercera fuerza vuelve a ser Vox, una vez más. También crecieron ayer, aunque menos de lo que vaticinaban las encuestas. Pasan de 13 a 14 procuradores, uno más. Se felicitan por haber superado su techo electoral y vuelven a ser la llave de la gobernabilidad. Hoy, de hecho, ya han marcado posiciones de cara a las negociaciones con el PP. Algunos tendrán prisa en repartirse los sillones. Nosotros tenemos prisa, pero por cambiar las cosas. Medida a medida, partida a partida y plazos para realizar esas medidas. Con garantías y con plazos estrictos de cumplimiento, como ya estamos haciendo en otras partes de España.
si en la sede nacional de Vox su líder Santiago Abascal ha valorado como unos resultados históricos los conseguidos ayer por Carlos Pollana en las elecciones autonómicas de Castilla y León. Asegura que quieren gobernar en esta comunidad y exigen entrar en el gobierno para hablar de cualquier acuerdo. Eso sí, antes de hablar de sillones deben hacerlo sobre medidas concretas y debe haber consenso en torno a un programa de gobierno con todas las garantías para su cumplimiento. Si hay un acuerdo programático de gobierno, medida a medida, sí. Si no lo hay, no. Siempre está el Partido Socialista para que puedan pactar. ¿Queremos repetición electoral? En absoluto. En absoluto. Me parecería una irresponsabilidad. Pero hay que ver si somos capaces de formar un programa de gobierno, que es lo principal. Ese diálogo con Vox es necesario para conseguir la mayoría absoluta en el Parlamento de Castilla y León. El pacto entre PP y Vox les permitiría, ahí lo están viendo, controlar el hemiciclo. La mayoría está fijada en 42 escaños y entre los dos suman 47. De hecho, el resultado de ayer en nuestra comunidad apremia también las negociaciones en Extremadura y en Aragón, las otras dos comunidades que están pendientes de cerrar gobiernos con acuerdos similares. Sin ningún género de duda es una victoria contundente antes y después del resultado de Castilla y León. Tenemos que ponernos de acuerdo porque los electores nos han pedido que nos pongamos de acuerdo. No hay una alternativa. La pelota está en el tejado de Vox. Ex-Vox, quien tiene que decidir si quiere gobernar. Bueno, en Castilla y León hay margen para ese diálogo, evidentemente, pero se pone en marcha el calendario con unas fechas muy marcadas y que establecen los plazos para formar gobierno. Verónica Melendre. Sí, la primera cita importante será el 14 de abril. Es la fecha establecida por el decreto de convocatoria electoral para constituir las Cortes de Castilla y León. Ese día los procuradores elegirán al presidente de la Cámara y al resto de miembros de la mesa. Y otro día importante será el 7 de mayo. Es la fecha límite que tendrá el presidente de las Cortes para proponer un candidato a presidir la Junta de Castilla y León. De no superar la primera votación, se abriría un plazo de 2 meses, tras el cual, si no se llega a ningún acuerdo, se disolverían las Cortes y se volvería a convocar elecciones en verano. Y así queda el mapa de los resultados por provincias, con una clara victoria del Partido Popular en votos. Sin embargo, traducido en escaños, el PP tiene los mismos procuradores que el PSOE en Valladolid, en Palencia, en Segovia, Zamora y León. La provincia leonesa y la de Soria son las dos únicas donde el Partido Socialista ha cosechado mayor número de votos. Y en esas dos provincias teñidas de rojo, en León y en Soria, tienen mucha importancia también los partidos localistas. En el caso de la UPL, su objetivo era conseguir grupo parlamentario propio en las Cortes, pero finalmente ni el porcentaje ni el número de escaños lo han hecho posible. Se quedan en la Unión del Pueblo leonés con los mismos asientos que hace 4 años, con 3. Era el principal objetivo de la UPL para estos comicios, conseguir ese 5% de votos necesario para conseguir un grupo parlamentario propio. La confianza de sus votantes sí se ha trasladado en número de papeletas, con más de 54.000 votos, 5.000 desde Zamora y Salamanca, pero no se ha reflejado en porcentaje. Se queda en el 4,35% y con 3 procuradores. Alicia Gallego se muestra satisfecha porque se ha consolidado como grupo político, siendo la tercera fuerza en León, y asegura que no va a renunciar a ese objetivo de conseguir un grupo parlamentario. Estamos satisfechos sobre todo de una cuestión clara, que es que la UPL se ha consolidado como partido político, siendo la tercera fuerza política en la provincia de León. No renunciamos ni renunciaremos nunca a nuestros objetivos, sobre todo era constituir grupo parlamentario, pero nos sentimos muy satisfechos del trabajo realizado. Es esencial que esa voz del leonesismo llegue a donde tiene que llegar, que son las Cortes, que entiendan cuál es el mensaje que tiene la UPL. Otro partido localista acabó ayer la jornada electoral con peores resultados. Soria Ya. Pasan de 3 a 1 procurador. Eran las segundas elecciones para esta formación y han conseguido porcentualmente menos de la mitad de apoyos.
Soria ya ha sido una de las fuerzas políticas que mayor número de procuradores ha perdido en estos últimos comicios autonómicos. En las pasadas elecciones, en el año 2022, Soria ya consiguió ser la fuerza política más votada aquí en la provincia de Soria, haciéndose con hasta 3 escaños en las Cortes de Castilla y León. La realidad del pasado domingo 15 de marzo fue totalmente diferente. Pierde 2 escaños, se queda con un único escaño y en estos últimos 4 años se deja más de 10.000 votos en las urnas, cosechando 8.728 votos. Es por ello por lo que aquí, en esta sede del Partido Sorianista, se respiraba ayer una calma tensa. El cabeza de lista, Ángel Ceñas, se dirigía al electorado agradeciéndole su confianza. También ponía las miras en esta próxima legislatura en la que aspira volver a hacerse con la confianza del electorado. No nos vamos a rendir y lo que queremos hacer es analizar cómo a través del proyecto político de Soria Ya podemos seguir sirviendo a los ciudadanos de Soria, a los ciudadanos y al territorio. Ligera caída para el tercer partido localista con representación en las Cortes. Aunque tienen menos peso porcentual, en Por Ávila consiguen aún así salvar el procurador que ya tuvieron también en las últimas 2 legislaturas. Por Ávila ha conseguido mantener el procurador con el que ya contaba en la legislatura pasada, pero no ha conseguido las expectativas con las que venía a estas elecciones el partido amarillo, que esperaba conseguir un segundo sillón en las Cortes. Además, ha bajado en votos. De los 13.400 conseguidos en 2022, ha bajado a 11.307 en estas elecciones. Es un 0,91% del cómputo total de Castilla y León. Así valoraba los resultados electorales Pedro Pascual, procurador electo de Por Ávila. No le voy a decepcionar, tengo más ganas que nunca, estoy más contento que nunca. Creo que van a seguir oyendo Ávila incluso más que lo han oído en estos 4 años. Vamos a seguir siendo la voz reivindicativa, que no tengan ninguna duda, los que nos han votado y los que no nos han votado. Y a defender a todos los abulenses y todas las necesidades de los abulenses. Las coaliciones de izquierdas no consiguieron representación. Pierden el procurador que tuvieron en los anteriores comicios, cuando concurrían juntas. Esta vez iban por separado. La liderada por Izquierda Unida obtuvo un 2,23% de los votos y la de Podemos un 0,74%. También pierde su procurador y se queda fuera del hemiciclo Ciudadanos. Creemos que ha habido una acumulación del voto útil en el Partido Socialista por miedo a la extrema derecha. El resultado es inapelable, es negativo, no se puede valorar de otra manera. Vamos a seguir trabajando por esa regeneración. Creemos firmemente que somos más necesarios que nunca. Ya sabemos que en la noche electoral casi todos ganan. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Hemos tenido unos buenos resultados. Hemos roto el techo mayor de voto de Vox hasta ahora. Pero no lo hacen con la misma intensidad. En el podium, el Partido Popular de Fernández Mañueco, que sube en escaños y en porcentaje de votos. 2 nuevos procuradores y 4 puntos más en intención de voto. Una victoria consolidada con el 35% de los sufragios y porcentajes que suben hasta el 43% en Salamanca. Se abre ahora una etapa, hemos tomado buena nota de diálogo, de acuerdo y de pacto. El Partido Socialista sube, un procurador más en Burgos y otro en Valladolid, y el 30,74% de los votos, algo más de medio punto. Nos hemos quedado a poco, es verdad, pero no hemos llegado al final. No estoy contento. En Vox, satisfacción al menos ante las cámaras, más intención de voto y un nuevo escaño, porque llega a 14. Pero el casi 19% queda lejos de las expectativas que le daban las encuestas de superar hasta el 20%. Pero lo que ha quedado claro una vez más hoy es que Vox va a influir de una manera determinante en las políticas que se apliquen en Castilla y León a partir de hoy. A partir de ahí, fuerza desigual en las provincias. La Unión del Pueblo Leonés se mantiene, pero no logra grupo parlamentario propio. Por Ávila volverá a tener un representante en el hemiciclo. Y Soria Ya pierde 2 procuradores, lejos del resultado de 2022. Bueno, pues solo con uno. Y en los restos, punto y final a Ciudadanos y nada al extremo del PSOE, con la desaparición de Podemos e Izquierda Unida.
Los espectadores de Castilla y León Televisión pudieron seguir minuto a minuto la información de la noche electoral gracias a un programa de más de 4 horas con conexiones en directo con las sedes de las principales formaciones y también en cada provincia. Les ofrecimos además el análisis de políticos y expertos, todo para profundizar en las claves de la noche electoral de ese 15M. Los hemos vuelto a ver protestar por toda España. Segunda huelga de médicos contra el nuevo Estatuto Marco. Los paros están previstos para toda esta semana. Siguen los sindicatos convocantes, que no son los mayoritarios, con las mismas reclamaciones. Quieren mejores condiciones laborales y acusan al Ministerio de falta de diálogo. Dice la ministra que las principales reivindicaciones ya están incluidas en el acuerdo que se firmó. El 19% de los médicos de Castilla y León han secundado hoy la huelga, tanto aquí en los centros de salud, donde se han suspendido unas 6.400 citas, como en los hospitales, donde se han tenido que anular 3.800 consultas externas. Los facultativos reclaman al Ministerio de Sanidad un estatuto marco propio que contemple las peculiaridades de su colectivo, como por ejemplo las guardias o las horas extra. Los médicos y sus batas blancas vuelven a la calle. El colectivo sigue unido. En un conflicto laboral sin un horizonte de acuerdo. Como no nos cita, pues es imposible salir de un conflicto sin hablar y sin dialogar y sin negociar. Reclaman al Ministerio un estatuto marco propio que regule las particularidades de la profesión médica, pero sobre todo sentarse a negociar. Realmente deberían reunirse a hablar y tratar de llegar a un acuerdo. No entiendo el enrocamiento de la ministra. Mientras, en hospitales y centros de salud, pacientes enfadados porque llevaban tiempo esperando la cita de hoy. Llevo año y medio esperándolo, me la han cancelado 3 veces, me la han cambiado 3 veces. Porque si me mandan otro después de medio año que le estoy esperando. Las siguientes jornadas de paro están programadas para las semanas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. También esta semana seguimos pendientes de la subida de precios a raíz del conflicto en Oriente Próximo, sobre todo de los carburantes, que afecta también al campo. El gasóleo agrícola se ha disparado un 15% en apenas una semana. En menos de un mes ha subido de media 40 céntimos. De hecho, la organización agraria UPA ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por las fuertes subidas del gasóleo y los fertilizantes. Piden que se investigue si están justificadas. Y precisamente el sector agroalimentario y las organizaciones agrarias se han reunido hoy con el ministro Luis Planas para analizar el impacto de la guerra de Irán, que ya está encareciendo, como les decíamos, combustibles y fertilizantes. Reclaman frenar la especulación y medidas inmediatas para aliviar los costes. El Gobierno anunciará este mismo viernes un paquete de ayudas en un Consejo Extraordinario de Ministros. No se puede hacer una medida lineal como la que por ejemplo, en el tema de los fertilizantes, donde todo el mundo cobró, gastaras fertilizante o no. No, aquí es contrafactura. Tenemos que tener un colchón, unas medidas de choque urgentes para que este incremento en los costes de producción nos permita ser amortiguado cuanto antes. Es importante porque cuando nos pasa algo no tenemos criterios rápidos y objetivos para poder actuar. Y mientras, Irán ha atacado hoy con misiles y drones la capital de Israel y su principal aeropuerto y la base de Estados Unidos en Emiratos Árabes y Bahrein. Sigue así su respuesta a la ofensiva de Washington y Tel Aviv, mientras que Donald Trump intenta que más países le ayuden a proteger la circulación de barcos por el estrecho de Hormuz. La OTAN y la Unión Europea ya adelantan que no van a participar en esa misión. Numerous countries have told me they're on the way. Some are very enthusiastic about it, and some aren't. Some are countries that we've helped for many, many years. We've protected them. This is not Europe's war. Nobody wants to go actively in this war. No hay que hacer nada que añada todavía más tensión, más escalada.
Volvemos aquí a Castilla y León. Una gloria en la casa de un pueblo de Valladolid ha vuelto a jugar una mala pasada. En Villavicencio de los Caballeros ha muerto una mujer de 75 años después de caerse al hueco de la gloria de ese sistema para calentar la vivienda. Una mujer de una edad que ronda los 75 años ha muerto en lo que parece ser un accidente doméstico dentro de su propia casa. Estaba encendiendo la gloria, un sistema de calefacción subterráneo bastante habitual en las viviendas antiguas de la comarca de Tierra de Campos, en el norte de la provincia de Valladolid, cuando de repente se ha producido un pequeño incendio dentro de la vivienda. Casualmente, un vecino que pasaba por delante de la casa en ese momento ha visto que salía humo de la vivienda y también que había rastros de ceniza, y ha entrado dentro de la casa para ver qué era lo que ocurría. Ha descubierto el cuerpo ya sin vida de esta mujer en el hueco de la gloria. Hasta aquí se han desplazado bomberos de la Diputación Provincial de Valladolid, también agentes de la Guardia Civil y efectivos sanitarios que han comprobado en el momento de los hechos que la mujer ya había fallecido. 8 nuevos testimonios en el caso de las funerarias que continúa en la audiencia provincial. Hoy hemos escuchado los sentimientos de rabia, dolor profunda y que están aquí por intentar devolver la dignidad a sus difuntos. Han destacado 2 testimonios, el de un señor que dice que pidió en su momento ver cómo metían el féretro de su mujer en el crematorio y que le echaron de allí a empujones y que no pudo presenciarlo. También ha destacado el testimonio de una joven cuyo padre falleció. Dice que está aquí porque se lo pidió la Policía Nacional. Dijo que era un claro ejemplo de cómo se estaba tratando a los difuntos y que debía estar aquí. Por ellos dice que las fotos que le mostró la Policía Nacional se veía a su padre en una situación muy difícil de sostener. Crecen los delitos de phishing, ese intento de conseguir nuestros datos personales haciéndose pasar por empresas o por instituciones. Las cifras de la Fiscalía hablan de casi 500.000 de casos al año. Los últimos que hemos conocido suplantan, por ejemplo, a Netflix. Este es el cebo, un correo supuestamente enviado desde el servicio de Mi Carpeta Ciudadana. Para ingresarnos más de 550 euros nos piden pinchar en un enlace. Y a partir de ahí te saca a otra página con la misma apariencia, donde empieza a pedirte tus datos personales y por supuesto los datos bancarios y limpiar la cuenta, vaciar la cuenta. A pesar de la apariencia de veracidad, hay un motivo clave para sospechar que estamos ante un intento de phishing. La Administración siempre pide el acceso a través del certificado digital, no dando de nuevo tus datos bancarios en una página que no lo es. Otro caso, un supuesto correo de Netflix para actualizar nuestra forma de pago por suscripción a la plataforma. Aquí está la clave, el concepto de inmediatez, y que si no lo arregla inmediatamente te van a cortar Netflix. El resultado es el mismo. Ese clic nos puede vaciar la cuenta en cuestión de minutos. Por eso, la OCU lanza su recomendación. Que seamos nosotros los que nos pongamos en contacto a través de los canales oficiales con la empresa. En caso de haber picado, hay que denunciar el delito y poner una reclamación ante el banco. Cuesta trabajo porque hay que reclamar primero al banco, luego al Banco de España y a veces hay que hacerlo judicialmente. Pero son multitud las sentencias que obligan a las entidades financieras a devolver las cantidades estafadas a los clientes. El phishing es una estafa digital que afecta cada vez a más gente, tanto a jóvenes como a mayores. Además, se está aprovechando de la IA para conseguir apariencias cada vez más creíbles. Novedades en la investigación del accidente ferroviario de Adamuz. Una nueva línea de estudio de la Comisión de Investigación de Accidentes apunta a que el carril por el que circulaba el tren del Irio estaba roto desde la noche anterior al siniestro. El Ministerio de Transportes no se ha pronunciado todavía. Y malas noticias para los que quieran viajar al sur esta Semana Santa. La línea de alta velocidad que conecta Madrid con Málaga no estará operativa hasta finales de abril. La circulación permanece cerrada desde el pasado 18 de enero por un desprendimiento de tierra. Mientras duren las obras, los viajeros podrán completar esa parte del recorrido por carretera. Ingresa en prisión uno de los detenidos por el presunto asesinato machista de una mujer cuyo cadáver fue hallado en un barranco de Colungo, en Huesca, el pasado 18 de enero. Con este caso ya son 13 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026. Ante esas cifras, el Ministerio de Igualdad celebra mañana un comité de crisis.
Irene aún no lo tiene claro. Siempre he sabido que iba a ir por el área de ciencias, tampoco tengo claro si es por el área de ciencias de la salud o ciencias más, una ingeniería o matemáticas. Raquel tampoco. Estoy muy interesada en dedicarme a algo relacionado con el área de la salud, pero no sé todavía específicamente qué carrera estudiar. Y efectivamente, ambas, al igual que otras jóvenes, han podido descubrir que hay muchas más salidas de las que se piensan. El día de hoy he visto muchas profesiones que pensaba que no se podían hacer aquí. Entonces, hacer esta actividad sí que es verdad que me ha ayudado a adquirir otro punto de vista y otra visión sobre los estudios que puedo hacer y luego dónde puedo acabar. Dentro del ámbito sanitario hay oportunidades vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Lo que pretendemos es que las chicas vean otras oportunidades que les puede abrir todas estas carreras o estas formaciones, teniendo que ser pues directamente desde una formación clínica. Para ello cuentan con profesionales que desarrollan su carrera en diferentes modalidades y que hoy les han podido explicar su trabajo. Muchos caminos para poder llegar a hacerlo y un poco es para lo que estamos aquí, para cada una con nuestro perfil, enseñarles lo que más les puede interesar. Quédense con sus caras porque ellas, sí, ellas son nuestro futuro sanitario. El rey Felipe VI ha presidido el acto de entrega de las becas Iberdrola, que tienen como objetivo impulsar la formación de excelencia y el desarrollo profesional. Ignacio Galán, presidente de la compañía, ha destacado la empleabilidad del talento joven. Entre los becados hay 2 ingenieros industriales de Castilla y León. Conocer cómo funciona el sector, enriquecerme en conocimiento tanto técnico como de hablar con los diferentes operadores, hablar con personas que conocen mucho más que yo y luego desarrollarme como profesional en una empresa como Iberdrola. Ayudar a formar a más de 2.000 personas, 2.000 chicos jóvenes que en este momento están ya muchos de ellos incorporados en el mundo de la empresa gracias a estas ayudas que le estamos dando para estar en las mejores universidades del mundo. Una de las promesas electorales del PP fue la deducción en el IRPF de hasta 150 euros a los usuarios de gimnasios. Podría beneficiar a 300.000 personas de todas las edades si se implanta en Castilla y León. El deporte y los gimnasios cada vez tienen más adeptos. Suelo venir 2 o 3 días a la semana. Hace 2 meses que nos hemos apuntado. Bueno, porque una ya tiene de edad y necesita músculo. Estupendamente me encuentro, deseando que venga el lunes para volver. Porque la actividad física te hace sentir mejor y desde ahora también podría suponer un ahorro para los bolsillos. El Partido Popular prometió una deducción de hasta 150 euros para aquellos que van al gimnasio. La práctica del ejercicio físico tiene unos retornos en ahorros de costes sanitarios y tiene unos beneficios en la salud tanto física como mental de las personas, indudable. Y cuanto más nos movamos todos es mejor. Entonces nos parece una medida muy positiva y muy acertada. Empresarios del sector lo aplauden y los usuarios. Bien. Pues me parece bien. Me parece estupendo. Bueno, una medida que puede fomentar el deporte y la vida sana. Ah, sí, pues qué bien. Yo lo pago al año. O sea, y me quito todo eso, pero si me van a devolver la mitad, pues bien, qué bien. Celebran el ahorro. Creo que es un incentivo que ayuda a mantener a aquellos que estamos porque te está incentivando y motivando para que sigas practicando deporte y también es un llamamiento a los que no lo hacen, ¿no? Aún falta por conocer cómo se aplicará esta medida que ya está presente en otras comunidades como Murcia, Andalucía o Valencia. Y mientras que allí también se extiende a federaciones y clubes deportivos, aquí parece que de momento se limitará a los gimnasios. Está siendo un lunes de cielos despejados. Se mantiene la estabilidad en buena parte de España después de un fin de semana de contrastes. Y la tendencia meteorológica gira hacia la primavera. Si hoy tenemos un día con temperaturas agradables, mañana podríamos hablar hasta de calor, con temperaturas superiores a los 20 grados. Sergio Hernández. Comenzamos la semana con estabilidad y con temperaturas muy suaves, unos termómetros que mañana martes subirán todavía un poquito más, sobrepasando los 20, incluso los 21 grados, sobre todo en zonas del centro y del oeste de la meseta, aunque ya lo ven en el resto de la comunidad, estaremos claramente por encima de los 16-17 grados. Y en cuanto al estado del cielo, para lo que queda de semana, bastante estabilidad, por lo menos hasta el viernes, momento en el que llegará un poco más de nubosidad, temperaturas que mañana martes alcanzarán ese punto más alto, luego bajarán ligeramente, pero seguimos hablando de temperaturas muy primaverales en esta última semana de invierno.
Los mando a la Universidad de Salamanca, que ahí es donde pueden estar, en el mejor sitio que pueden estar los libros. La Universidad de Salamanca ha recibido una donación de 28 facsímiles, la mayoría de códices medievales. Son obras de gran valor pertenecientes a una colección particular. La coleccionista, la escuchaban, cree que es el mejor lugar del mundo para depositarlos y para ponerlos a disposición de los investigadores. El comentario al Apocalipsis de San Juan fue una obra del Beato de Liébana en el siglo VIII que se convirtió en la gran obra del momento. La obra del Beato de Liébana es un bestseller, digamos, de la Edad Media, ¿no? Aunque son relativamente pocas las copias que quedan, se estima que pudo haber hasta 100 copias circulando por ahí, ¿no? Y la universidad cuenta con una, pero sin ilustrar. No todas las copias están ilustradas, las existentes. La Universidad de Salamanca conserva entre sus manuscritos un beato elegante, pero que no tiene miniaturas. Entre los 28 facsímiles donados por Adela Bañó, que los fue coleccionando junto con su esposo, hoy ya fallecido, Francisco Grau, se encuentran 18 del Beato de Liébana y la coleccionista no tuvo dudas de dónde debían permanecer. Ahora, ya mayor, dije, ¿dónde los voy a poner, Dios mío? Y entonces dije, los mando a la Universidad de Salamanca, que ahí es donde pueden estar, en el mejor sitio que pueden estar los libros. Una obra todavía, digamos, de una investigación abierta. Hay una investigadora que dice es la historia interminable, no dejamos de decir cosas, pero todavía queda mucho que decir. Una nueva riqueza patrimonial que desde ahora está a disposición de los investigadores en la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca.